8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Walter Macías, jurista, ex magistrado, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia; el doctor Julio César Cueva, penalista; y el doctor Juan Manuel Guzmán, catedrático y jurista. Les invitamos para abordar lo que está pasando con la justicia ecuatoriana. A veces se puede decir que se redunda en los hechos, pero cada vez han salido nuevas acciones, nuevos casos. Los últimos que realmente conmueven al país, los casos Metástasis y Purga, como han sido denominados en la investigación penal. ¿Cómo rescatar la tarea de la justicia? ¿Cómo avanzar con un código de ética judicial que se respete, que no ofendan al derecho a la justicia? Quisiera empezar luego de la bienvenida a nuestros tres invitados, con el doctor Walter Macías, con un hecho de coyuntura. Lo vimos antier en un juicio, precisamente donde no se atendió la apelación que dos de los malos funcionarios que hoy están en la cárcel, que manipularon al órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura, el doctor Vilman Terán y el doctor Javier Muñoz, que están procesados, al menos en el caso de independencia judicial, como se denominó inicialmente, fue el delito a la obstrucción de la justicia, en el que precisamente el doctor Walter Macías apareció, lo vimos, como víctima indirecta en este caso. ¿Qué significado tiene estos casos en donde le terminaron a usted suspendiendo, destituyendo, y felizmente la justicia le reivindicó y le volvió al puesto como juez nacional? Buen día, doctor Walter Macías. Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia. Buenos días a los doctores Cueva y al doctor Guzmán. Pues bien, sí, Miguel, se dio la audiencia. Esto es más nefasto de lo que se creía. Ahora que estoy en libre ejercicio como los demás panelistas, tuve la oportunidad de acceder inclusive al expediente. Es más impresentable de lo que parece, puesto de que los propios funcionarios del Consejo de la Judicatura de aquella época y los que aún siguen dentro, yo manifiesto y lo sigo sosteniendo, siguen enquistado, ¿verdad? Esto de los señores Terán y Muñoz del Consejo de la Judicatura, y los actuales vocales no hacen nada por erradicar aquello. Para sacar el cuerpo, inclusive van develando circunstancias que son acciones de poder que ellos venían ejecutando para sacar del camino a quienes estaban en contra del régimen de lo que querían lograr. Inclusive lo puse en mi cuenta ex, la fiscal general del Estado inclusive hizo mención. Esto solamente, independencia judicial, era un eslabón de la cadena que se aúna a lo que es Metástasis y Purga. Incluso hizo mención de que el señor Muñoz también estaba inmerso, ¿verdad?, en el caso Purga, y que en los próximos días también iba a ser vinculado a la investigación, puesto que manejaba la red de sorteos también de la Corte Provincial de Guayas, y como conoce la ciudadanía, el señor Terán también está inmerso en lo que es Metástasis. Es decir, es una suerte de control de corrupción al interior de la función judicial, erradicada en el organismo administrativo. Y claro, como se evidenciaba, también parte de lo que es la función jurisdiccional. Sin embargo, dentro de aquello, en lo que son los antecedentes de la audiencia de apelación, se trató de desnaturalizar la misma. Las defensas de ambos procesados no tuvieron la suerte de poder presentar argumentos de una audiencia de apelación a la prisión preventiva, sino que presentaron argumentos de una sustitución o revisión, y esto fue rechazado por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional, puesto que así lo evidenciamos tanto Fiscalía como mi persona como víctima indirecta, y en este sentido inclusive llegó a tal la desesperación del señor Terán que desde este momento, por lo menos en el caso de independencia judicial, desautorizó a todos sus defensores y manifestó que de aquí en adelante él como abogado va a ejercer su propia defensa. Manifestó que se le notifique en los correos electrónicos del SNAI y que se lo cite para todas y cada una de las diligencias que se va a realizar, porque va a ejercer su propia representación. Es decir, ya no confía en ninguna asistencia judicial. Eso es lo que ha pasado y lo que se puede entrever dentro de todo este grado de corrupción en la función judicial. ¿Y qué es lo que ha reflejado Metástasis y Purga, doctor Walter Macías? Realmente lo que sucede, y es lastimoso porque yo lo he dicho, lo he manifestado,
Se ha normalizado, cuando ya he dejado la Corte Nacional, se ha manifestado que esto era un secreto a voces. Es una lástima que las altas funciones del Estado, las autoridades, hayan normalizado esto de decir que es un secreto a voces y no hayan denunciado a su tiempo. Inclusive son conductas contravencionales en el ámbito penal, la omisión de denuncia. Y lo que se evidencia es que realmente el sistema de la función judicial, es una pena decirlo de parte de mi persona que estuvo 20 años en la función judicial, está corrupto. No todos los funcionarios, claro, no hay que generalizar, pero en su mayoría se ha establecido que desde el ámbito administrativo y el ámbito jurisdiccional existe una plena corrupción y es necesario, urgente e inmediato realizar una evaluación integral para depurar no solamente en el ámbito administrativo y en la proyección de lo que pueden laborar los funcionarios jurisdiccionales y administrativos jurisdiccional, sino también en busca del patrimonio, porque ahí también está la suerte de control, que si se gana lo que se gana como funcionario jurisdiccional, esto empate o embone con lo que en el status vivendi y los bienes también sea susceptible de controlar a través, en este caso, valga la redundancia, por la Contraloría General del Estado, si los bienes son sostenibles en relación a lo que se gana en el sueldo mensual. Bienvenido al penalista doctor Julio César Cueva. ¿Cómo cambiar a la justicia, al menos en casuística, esto que se ha evidenciado? Usted ha sido muy contundente cuando ha intervenido respecto de estos casos. ¿Cómo ir a una reforma de la justicia? ¿Cómo crear un código de ética judicial? A propósito de estos casos que hemos mencionado, insisto, Metástasis y Purga, y por ejemplo, la actuación de quienes dirigían el Consejo de la Judicatura. Buen día. Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Juan Manuel, un gusto. Doctor Macías, buen día, lo propio. Bueno, son muchas cosas que hay que hacer. Lo primero es que el génesis del Consejo de la Judicatura tiene que cambiar. No puede seguir siendo o no puede seguir teniendo una base política, tiene que ser estrictamente técnica. Usted no puede pedir que baste con que un miembro de la Judicatura haya tenido 10 o 15 años de abogado, porque yo conozco abogados de 30 años que de ejercicio y nunca en su vida han pisado una corte. Entonces, quien no sabe cómo funciona el sistema, ¿cómo puede ayudar a mejorarlo? Yo no hablaría de un código de ética judicial, porque eso sería muy diminuto, Miguel. Yo creo que hay que hablar de un código de ética de la abogacía, porque para ser juez se necesita ser abogado, para ser fiscal se necesita ser abogado, y normalmente nosotros como ciudadanía le echamos la culpa al juez, le echamos la culpa al fiscal, pero de la corrupción y todo lo demás, pero nunca hablamos de los abogados, nunca hablamos del particular que corrompe o busca al abogado que tiene el contacto con el juez, porque por ahí empieza. Los actos de corrupción que se imputan a los funcionarios públicos, no solo en la justicia, sino en todo, porque hay que también decirlo, esto no es privativo de la justicia, sino en general de la función pública, por lo específicamente en la justicia, tienen generalmente como intermediario un abogado. Aquí se requiere un código de ética que pueda sancionar al abogado de forma ejemplificadora, incluso hasta con la suspensión, o por así decirlo, la privación del ejercicio profesional de por vida. No puede ser que en Metástasis descubramos que hay abogados y estudio jurídico dedicados estrictamente, única y exclusivamente a corromper el sistema. Entonces no podemos tener delincuentes con carnet de abogado, eso no puede pasar. Ahora, en cuanto a la justicia propiamente dicho, usted tiene que mejorar el sistema de selección. Ahora, si quiere usted ir más atrás, usted tiene que mejorar la oferta académica, porque si usted no tiene universidades, sobre todo públicas, con una buena oferta académica, no van a ser los mejores los que se gradúen. Va a ser cualquiera el que se gradúe, y lo estamos viendo en Metástasis. Esos que probablemente saben que no les va a dar para el libre ejercicio profesional, van a intentar infiltrarse en la justicia. Pasa, y de hecho ha pasado. Y si además usted tiene y cuando eso ocurra, porque esa es la materia prima de la que se nutre la función judicial, ¿verdad? Los abogados que se gradúan, y se gradúan en universidades ecuatorianas, porque son títulos ecuatorianos los que tienen que, para los que tienen que participar. Si usted a eso le suma que los concursos, pues para seleccionar jueces están amañados, lo vimos en el último concurso para jueces de Corte Nacional, es evidente que los que van a entrar a la función judicial no son aquellos que realmente tienen los valores de ética, ¿verdad? Valores morales, principios que realmente se requieren, entonces no solo cuestión de conocimientos o de muchos títulos, ¿verdad? Si además usted eso le suma que no hay un proceso apropiado de evaluación, que entre otras cosas tiene que tener pruebas de confianza permanente para poder saber cómo es que está funcionando el operador de justicia, y no solamente son los jueces o fiscales, hablemos de secretarios, de amanuenses, todo el mundo. Y además análisis de su situación financiera, verificando cómo viven y cuánto ganan. Si usted a eso le suma que ahora ya se conoce, bueno, se conoce públicamente
pericialmente, si lo quiere usted llamar así, porque siempre también se conoció siempre que el sistema de sanción es un sistema que está corrompido porque sirvió para extorsionar a los jueces. Ahí está la base del problema. Tiene una mala selección, tiene una inexistente evaluación y además tiene un conveniente sistema de sanción. El resultado es lo que usted tiene en metástasis. Hay que encontrar la quimioterapia apropiada para que esto no siga ocurriendo, porque lo contrario va a contaminar a todo el sistema. Aquellos que no están contaminados van a tener dos opciones, o corromperse o irse, de tal manera que como sociedad estamos obligados a erradicar esto de la mejor manera posible. Pero creo que el código no debe ser judicial, sino de la abogacía. Esto pasa también por la formación de los abogados y la academia tiene su responsabilidad, doctor Cueva. Por supuesto, pero por supuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si usted ha tenido problemas incluso desde época de justicia juvenil, ha sido un pandillero desde muy pequeño, usted no puede ser ni médico, ni abogado, ni miembro de ningún cuerpo de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque en esas sociedades se exige que usted tenga una hoja de vida pulcra, no tenga absolutamente, casi que como ellos dicen, ni una multa de tránsito. Es decir, no cualquiera puede acceder a estas profesiones, porque justamente son profesiones que sirven a la sociedad de tal manera, ¿verdad?, que se requiere que solo aquellas personas que han sabido comportarse a lo largo de su vida en sociedad puedan acceder a estos puestos o a estas profesiones. Aquí en el Ecuador cualquiera puede ser abogado. De hecho, una vez que es abogado, cualquiera puede ejercer. Ese es otro problema. Aquí debería haber un examen como en los Estados Unidos que se llama el examen de la barra, que va a ser muy estricto respecto de si usted realmente puede o no pararse en un tribunal. Porque no cualquiera puede, incluso siendo abogado de la barra, para casos, por ejemplo, de pena de muerte en los Estados Unidos, usted tiene que tener cierta experiencia, si no tampoco lo dejan ejercer en ese tipo de situaciones. Eso en el Ecuador no existe. Aquí cualquiera puede estudiar Derecho, cualquiera puede ser abogado. Y lamentablemente cualquiera puede llegar a ser fiscal o juez, y eso en el Ecuador ya no puede seguir pasando. Bienvenido al doctor Juan Manuel Guzmán, jurista. ¿Cómo ve esta situación, este desempeño de la justicia ecuatoriana? No se puede generalizar, pero los casos evidencian, la casuística evidencia lo que ha venido sucediendo. Y dos ejemplos es Metástasis, Purga, y pudiéramos citar muchos más de la actuación de la justicia. Buen día. Buenos días a todos al panel. Gracias por compartir este espacio. Bueno, yo me sumo a todas las palabras que ha dicho mi querido Julio César. Son temas que hemos venido viendo a lo largo del tiempo. No son cosas nuevas lo que se está viendo hoy en día, pero lo que sí ha causado tal vez más impacto, más estupor, más conmoción, es que todo esto que de alguna manera se conocía, nos lo han sacado y nos lo han puesto como radiografía enfrente. Hoy podemos ver en radiografía la podredumbre del sistema. Hoy podemos conocer el tarifario del sistema. Entonces son estas muestras que lo evidencian a tal punto que nos conmueve a todos, digamos, a todos los que estamos tratando de hacer nuestra profesión, llevarla por el camino del bien. Nos ha venido como un balde de agua fría porque entonces encontramos respuestas de por qué aquella audiencia no se daba, por qué aquel fallo judicial de un caso que manejaste tan bien se dio de tal forma, conociendo a los abogados de la otra parte. Entonces todo empieza a tener un mayor sentido y es inevitable la decepción. Y quisiera yo agregar, tal vez a lo que ha mencionado Julio César, la responsabilidad que tenemos no solo como abogados, y en particular a lo que refería Julio César respecto a un código de ética del abogado, estoy de acuerdo, sino también el desempeño que tenemos, por ejemplo, desde las aulas de clase, desde las audiencias, desde que podemos levantar nuestra voz en un medio de comunicación. Tenemos que mandar el mensaje adecuado. Ayer, por ejemplo, tuve que destinar 30 minutos de una clase a hablarle a los muchachos de por qué todo esto está mal y por qué y cómo deberíamos realmente llevarlo al camino del bien. Entonces, esa gente que está estudiando y que también ha perdido un poco la fe, la esperanza, la ilusión, que lo que ha ocurrido es un asesinato a la ilusión del jurista. ¿Cómo hacer que esa ilusión no se pierda? Me refiero al buen jurista, al jurista que realmente está aquí porque ve en la justicia un valor trascendental, ¿no?
Entonces yo creería que la academia tiene un rol sumamente importante en la formación. Miren que la tendencia académica de las mallas de pregrado es, digamos, inversamente proporcional a lo que se está requiriendo, porque cada vez se exige que los muchachos estudien menos años de derecho para darles un título. Y entonces eso significa que vamos a tener en muy poco tiempo muchísimos abogados que no están capacitados, como dice Julio César, muy fácil conseguir un título, y no solo muy fácil conseguir un título, sino que con ese título inmediatamente estás habilitado para actuar en una corte, para litigar defendiendo algún caso, y cuando estás mal capacitado para defender un caso, lo que vas a buscar, y lo que he visto, es que vas a buscar ganarlo de cualquier manera. Y esa cualquier manera es la que abre las puertas a la corrupción, pues. Entonces yo creo que efectivamente la cosa viene de antes, la cosa viene del diseño del sistema educativo, no solo jurídico, sino también escolar. Esto es un tema de cultura. A fin de cuentas esto se trata de un tema de cultura. A propósito del señalamiento, ¿qué piensan los chicos? Porque a veces puede haber malos referentes de juristas, entre comillas, exitosos económicamente. Hay abogados, y hay que decirlo, el mejor abogado no es el que solo gana casos con fundamentos jurídicos en la casuística, sino el que a lo mejor gana casi todos los casos corrompiendo a los operadores de justicia. Eso no es un éxito, aun cuando enseñen que ganan los casos, doctor Guzmán. Correcto, usted lo ha dicho bien. Eso es lo que el distorsionado, distópico sistema en el que vivimos ha concluido o ha denominado como el mejor abogado. Pero eso no es más que una prostituta de la justicia, pues. Es un comerciante de sentencias, es un mercader de interpretaciones, es es un moldeador de la norma. Y eso no es ser un buen abogado. Eh, es muy complicado hacerle ver eso a los chicos cuando el mismo sistema es el que les manda el mensaje, ¿no? Es el mismo sistema el que les dice, esto está bien, se premia, se aplaude, se, se, se respeta, se admira al abogado que es una porquería, y más bien relegamos, apartamos, desmerecemos al abogado que realmente lo quiere hacer bien. Cuando es el sistema el que manda ese mensaje, ¿sí? Es muy difícil que la ciudadanía, el muchacho que está estudiando derecho, el abogado que recién empieza a trabajar, el fiscal que recién fue nombrado, el juez que tiene su primera audiencia, es muy difícil que todos lo piensen de otra manera. Por eso es que yo insisto en que el problema está en cómo estamos estableciendo nuestros sistemas de premios y castigos, socialmente hablando. No hay que premiar a ese abogado, no hay que aplaudir a ese abogado, no hay que respetar a ese abogado, no hay que admirar a ese abogado. Como lo dije en algún momento, el abogado no es, el abogado litigante sobre todo, no es la persona que tiene que ir a ganar todos los casos. El abogado tiene que decirle no a su cliente cuando viene a su oficina y le dice, mira, quiero comprar al juez. Tienes que decirle no, tienes que botarlo de tu oficina. La gente no comprende que los abogados, todos los abogados, somos agentes del sistema de justicia, cada uno en su rol. El juez tiene un rol, el fiscal tiene un rol, el abogado defensor tiene un rol, el abogado público tiene un rol, el abogado privado tiene un rol. Y el asunto está en que es nuestro deber adiestrar a la sociedad hacia el mundo jurídico adecuadamente. Entonces, el mejor abogado no es el que gana todos los casos. El mejor abogado es el que sabe ganar los casos con sus argumentos jurídicos, y también el abogado que sabe reconocer una derrota cuando se la ha merecido, siempre y cuando pelees adecuadamente. Un abogado no es distinto a un boxeador. Un abogado tiene que saber ganar en el ring con las reglas justas, peleando como se tiene que pelear. Y eso es el mensaje que deberíamos empezar a emitir. Vuelvo con el doctor Walter Macías. ¿Cómo lograr, aquí hay un involucramiento también en la formación de abogados, a fin de que aquí funcione una ética, como decía el doctor Cueva, también código de ética de la abogacía, no solo de jueces, fiscales, de quienes actúan en la administración de justicia, sino también en general, porque no puede haber malos ejemplos
de prestigiosos bufetes de abogados que siempre ganan, pero no ganan necesariamente con la aplicación del derecho, la reivindicación de la justicia, sino también corrompiendo a los operadores de justicia. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Cueva y el doctor Guzmán, porque aquí el status quo lo que ha evidenciado es que lo que existe aquí es, y disculparán, porque no son todos, es la cultura del lobby. Discúlpenme, pero eso es lo que ocurre. Y como se ha matizado la cultura del lobby y te encuentras con un juez, te encuentras con un fiscal que no entra en ese juego de la cultura del lobby, lo quieres apartar. Y eso lo digo por experiencia personal, porque esto me ocurrió de mayo a septiembre del 2013. Como no se entra en la cultura del lobby, quieren pasar el sombrero para que la ciudadanía entienda, recogen lo que quieren recoger, y cierto juez, cierto fiscal entran en la cultura del lobby porque no quiere recibir la coima, y no estás en el status quo, no eres parte de ese sistema, ¿verdad? Entonces, como no estás dentro de la red de corrupción, te quieren apartar como sea. Y ahí es que viene y evidencia lo que pasa en Purga y pasa en Metástasis. Y no son todos, insisto, pero sí son los a veces grandes profesionales, grandes estudios jurídicos, pero también al contrario, he encontrado muchos buenos profesionales que al final del día, hablando así del rol que ya dejé hace un tiempo de juez, termina la audiencia y se queda en la cancha. Te das la mano y empiezas inclusive a disertar criterios jurídicos, por qué no, por qué esto, por qué pasó. Ahora en el rol actual que estoy litigando, también inclusive te encuentras con los abogados que son, digamos, algo muy ordinario, los más cancheros, los más relevantes, que no le puedes decir nada en una audiencia porque están acostumbrados a que siempre ganan. Ahí coincido con el doctor Guzmán, que apenas entras en una fibra sensible de que jurídicamente están errados en alguna situación y hay una complicidad ahí sí del sistema de administración de justicia que siempre le saben decir sí a todo, pero entra aquí que le da la discusión jurídica en contrario y también salen como afectados porque están acostumbrados a ganar todo y eso no existe en un sistema jurídico normal, ordinario, porque están las de perder y ganar. Y esa cultura debe tener el abogado en el que se está formando en las aulas universitarias. O sea, nunca vas a ganar todo, no vas a perder todo. Hay circunstancias, por eso la administración de justicia es la balanza para uno y para otro. Entonces, si no formamos éticamente de esa forma a los profesionales del derecho, vamos a tener a aquellos que piensan que es normal, ¿verdad?, ganar todo con el dinero, comprar jueces, comprar fiscales, o van a tener esa cultura de que yo gano todo a la brava, a la fuerza, y eso también es parte de la red de corrupción que se ha evidenciado en Metástasis y Purga. Entonces, son circunstancias que sí coincido con ambos juristas, deben ser abarcados desde la ética profesional, y también coincido también con el doctor Cueva, que si se dieran muestras, ¿verdad?, de que en ciertos casos se quitara la licencia o se erradicara la licencia respecto a estos profesionales que están inmersos en estos casos de connotación y están evidenciados en el país, creo que muchos lo pensarían, porque igual es el pan de cada día de cada uno de los que han estudiado abogacía, no poder ejercer. Les quitaría ese sustento, inclusive su raíz de lobby, si fuera el caso, ¿no? Entonces ya se quedan sin eso, también congelar sus activos, porque me imagino que también parte de aquello son, no todo, diría yo, si fuera un ejercicio de honestidad, pero si vamos a la misma línea, se congelarían sus activos y todo quedaría en nada de esa riqueza o mal llamada riqueza que han forjado en relación a toda esta red de corrupción. Creo que serían algunas cuestiones que podrían darse para erradicar esta suerte de corrupción, eso sí, tomando las vertientes de que son en ambos lados, la parte jurisdiccional y también la parte del ejercicio profesional, que están colaborando para que estas redes de corrupción en el ámbito judicial se hayan evidenciado en estos casos en el país. Claro, lastimosamente, doctor Macías, como se ha evidenciado el caso Purga, en donde abogados y también operadores de justicia, ¿cómo entender que gran parte de la Corte Provincial del Guayas haya estado inmersa en una dinámica, como denunciara la fiscal general, inmersa en una corrupción, un sistema de delincuencia organizada? Claro. A ver, y yo digo una sola cuestión también, Miguel. Dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional, yo te soy muy honesto. Cuando ejercía como juez de la Corte Nacional, créeme que de la provincia de Guayas emití muchas declaraciones jurisdiccionales previas en contra de la Corte Provincial de Justicia de error inexcusable y de manifiesta negligencia. Y hasta el día de hoy, créeme, de 3 años hacia acá,
no he visto ninguna destitución. Y no digo que no deba seguirse el debido proceso, pero había actuaciones tan crasas, tan evidentes, que ahora ya resulta simple deducir por qué no ocurrió nada. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que bien gracias al Consejo de la Judicatura, lo único que sabes decir o manifestar es el hecho de que ya los directores provinciales fallaron, ahora sí vamos contra ellos y no sucede nada y ahí murió todo esto en el país de Pepito. Pero no es así, porque con las declaraciones jurisdiccionales previas ya se hizo una alerta, inclusive cuando era juez nacional, existieron en el país 32 declaraciones jurisdiccionales previas, incluidas algunas de la Corte Constitucional, en las cuales, sin una competencia, sin una atribución, los directores provinciales, era competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, archivaban estas faltas disciplinarias del artículo 109, 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y bien, gracias. Ni siquiera se impulsa por parte de la Judicatura, inclusive la actual conformación, una denuncia, ¿verdad?, en el ámbito penal respecto de esta arrogación de funciones en las que han incurrido los exdirectores provinciales, y lo único que se hace es removerlos. Eso tampoco no es ninguna solución, porque también hay que dar esas muestras de que en el ámbito penal, como ocurre en Metástasis y Purga, ellos también fueron parte de esta red de corrupción. Claro, que no le van a dejar todo a la Fiscalía General del Estado para que esté resolviendo todos los problemas. También hay circunstancias que las puede erradicar el Consejo de la Judicatura, que de buenas intenciones yo sigo manifestando, no se puede solamente vivir, tiene que dar muestras de lo que ocurre, como al inicio estaba dando el trato a estos jueces de la Corte Provincial de Guayas, y creo que si no me recuerdo mal, también el doctor Guzmán y el doctor Cueva también hicieron expresiones en algún medio, o hicimos con algunos juristas expresiones en medios, inclusive redes sociales, y de ahí el Consejo de la Judicatura creo que está tomando una hoja de ruta un poco más coherente del trato que se debe dar a estos jueces, en la forma que se los debe suspender, retener sueldos, y no solamente salir a manifestar que ciertas faltas disciplinarias son las correctas o incorrectas, porque eso también ocasiona que en un futuro pueda quedar en la impunidad desde el ámbito administrativo las acciones que tome el Consejo de la Judicatura en contra de estos jueces, y por el contrario, puedan endilgar acciones constitucionales para recuperar, o acciones en el contencioso administrativo para recuperar, en suma de cuentas, las afectaciones a los que ellos se creían asistidos a futuro. Y eso también sería impresentable. Doctor Julio César Cueva, esto es importante lo que decía el doctor Walter Macías. ¿Cómo lograr que aquí se evite la impunidad en las diferentes instancias? Han hablado ustedes con propiedad el tema de la formación de los abogados, el tema de la formación de quienes pasan a ser jueces u operadores fiscales, y el tema también del órgano administrativo y disciplinario creado en la actual estructura constitucional y legal a partir de la Constitución de Montecristi de 2008 y la consulta popular de mayo del 2011. ¿Cómo rescatar un órgano administrativo y disciplinario que no mire para otro lado y que no permita la impunidad, incluso al más alto nivel, como dos de sus exponentes están hoy en la cárcel, doctor Cueva? Bueno, Miguel, eso va a pasar por dos cosas. La primera, vamos a requerir una reforma que sea más estricta en cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo de la Judicatura, porque si los que actualmente existen pues dan la cabida a que la selección sea finalmente política y no estrictamente técnica. Primer punto. El segundo punto, va a requerir obviamente responsabilidad por parte de los órganos nominadores para seleccionar de aquellos que estén nominados a los mejores. Obviamente esa responsabilidad política pasa por una asamblea que esté permanentemente fiscalizando este tipo de actuaciones, pero ahí es bastante difícil pedirle peras al olmo. Pero con que la estructura constitucional y legal permitan y exijan que una persona, por ejemplo, para ser miembro del Consejo de la Judicatura, usted debería tener por lo menos no una, dos maestrías en alguna materia especializada como derecho procesal o algo por el estilo, que permita pues identificar que por lo menos el candidato pues tiene algún tipo de conocimiento de cómo funciona el sistema. No menos de 10 a 15 años probados de ejercicio profesional en las cortes para poder también tener certeza de que funciona, cómo funciona el sistema. No debería haber tenido nunca ni siquiera una denuncia por lo más mínimo en los últimos 5 o 10 años al momento de que lo nominen. No debería tener ningún tipo de afiliación, pero tampoco de participación proselitista en ningún partido político en los últimos 10, 15 o 20 años, porque no solo basta, porque si no, no se afilian, pero participan. No, ningún tipo de participación, ni afiliación, ni proselitismo político en los últimos 10 o 15 años. Cosas por el estilo que permitan en cierta forma, ¿verdad?, garantizar que quienes van al Consejo de la Judicatura tengan una conformación técnica y no política.
Pero si usted no tiene una sociedad comprometida con esto, de nada sirve, porque estas personas salen de una sociedad que permite esto, porque hay que decirlo, la gente quiere que los funcionarios sean independientes, pero desgraciadamente quiere que sean independientes de todos, menos de uno. Entonces, si la sociedad no colabora, también es un problema, porque estas personas pues no las podemos importar. Bueno, fuera que las pudiéramos importar, sería tal vez otro el cantar. Y evidentemente también esos mismos requisitos deben ser para aquellos que aspiren a ser directores provinciales y sobre todo directores disciplinarios, porque yo he visto casos en donde pregunto quién es el director disciplinario y en la vida he conocido que ha litigado. ¿Cómo diablos, perdónenme la expresión, puede saber si aquí la diferencia entre una actuación jurisdiccional y una administrativa para poder determinar si es o no competente para llevar adelante un expediente administrativo? En su vida han llevado un expediente administrativo sancionatorio. Entonces, por ejemplo, esta gente debería tener algún tipo de maestría en derecho administrativo para poder decir, bueno, este hombre sabe lo que es un acto administrativo, de un hecho administrativo, puede saber, pero no, son gente que usted los ve, no sabe, en su vida han litigado. Y si han litigado, pues son litigantes, pero no saben de derecho administrativo, son dos cosas completamente distintas. Entonces, como que usted ponga un traumatólogo a hacer una operación de corazón abierto. Los dos son médicos, pero son cosas completamente distintas. Entonces, si los requisitos para cada uno de estos cargos no son sumamente estrictos en el ámbito personal y en el ámbito profesional, este cantar lo vamos a seguir escuchando permanentemente y nada va a cambiar. Solo van a cambiar los nombres, porque también hay que decirlo, Miguel, esto de corrupción a nivel de judicatura, la corrupción de la judicatura nace la judicatura en la Constitución del 98, si no me equivoco, que esto no es nuevo. Esto de usar los expedientes administrativos sancionatorios para extorsionar a los jueces y hacerlos que se pongan en línea, no es de ahora, no es de Metástasis, no es de Purga, no, esto es anterior. De tal forma que aquí lo que vemos son estructuras, ¿verdad?, que lo único que han hecho es reciclar nombres, pero la estructura como tal sigue intacta dentro del sistema. Eso es lo que hay que erradicar. Aquí erradicando personas y nombres no vamos a resolver el problema. El problema lo vamos a resolver, cambiando las estructuras. Y parte de ese cambio viene de una exigencia legal y constitucional que haga poco menos que imposible que se filtre a alguien con filiaciones o intereses políticos y no un técnico que realmente quiera pues contribuir al avance y al progreso de la justicia. Le doy un ejemplo sencillo. Nadie entiende por qué hasta ahora no tenemos un expediente electrónico. Nadie entiende eso. Nadie entiende por qué no tenemos nosotros unos juzgados virtuales que permita que el juez pueda estar en cualquier provincia y llevar un caso de otra provincia con competencia territorial en materia penal, por ejemplo, nacional, que evitaría que haya contacto con el juez. Y entonces el juez de Zamora puede estar en Zamora y lleva un caso de Guayas. De hecho, los jueces de Guayas no se sortean entre todos esos jueces. Eso es posible. Porque los jueces anticorrupción tienen una resolución del Consejo de la Judicatura avalada por la Corte Constitucional de que pueden tener competencia nacional, territorial nacional. ¿Por qué no hacemos eso con los jueces penales? Y los mandamos todos al metaverso. De tal manera que ya no necesitamos ponerle rostro al juez, la identidad del juez se conocerá, pero la información del juez va a estar protegida de tal manera que nadie tendrá la posibilidad de poder acceder a una base de datos para saber dónde vive el juez, dónde está el juez, lo mismo el secretario, lo mismo los fiscales. En ese momento se va a dificultar la corrupción e incluso poner en riesgo al juez. ¿Por qué no pasa eso? ¿Cuántos millones nos ahorraríamos en esas estructuras que hoy por hoy no tienen ni siquiera papel para imprimir, no sé qué papel higiénico de los baños? Pero no hay una voluntad política. Y te voy a decir, créame, le comenté esta idea a alguien que estaba metido en el caso de Purga. ¿Sabe qué me dijo? No, porque se acaba la corrupción. Con esa mentalidad, ¿dónde vamos a ir? Doctor Julio César Cueva, usted se refirió también a la tarea que deben cumplir cada una de las instituciones, Consejo de la Judicatura. El caso de la Asamblea Nacional, ¿cómo entender que si bien tiene que legislar, dar la legislación adecuada, esa reforma penal impresentable que ha sido cuestionada y que está en el limbo, o en lugar de respaldar, o por lo menos dejarle trabajar a la fiscal general, que de forma valiente viene enfrentando la delincuencia organizada, el narcotráfico y la narcopolítica, quieren sacarle a la fiscal general? ¿Acaso ese es el papel que debe hacer una Asamblea Nacional, doctor Cueva? Bueno, la Asamblea Nacional tiene un rol estrictamente político, no debería sorprendernos este tipo de actuaciones. Pero sí, es evidente que cada vez pues, el descaro es mayor, el tratar de poner una reforma que haga que al día siguiente se archive todo, sabiendo que quienes la proponían tenían mucha cola y rabo de paja en la función judicial, hablemos de la Fiscalía, pues es impresentable.
Pero yo más bien quisiera ir a otro punto, Miguel. ¿Dónde está la sociedad? Porque yo veo que la gente se queja, que la gente protesta, y yo lo he dicho y lo he dicho en redes. Si nosotros estamos asqueados de lo que hemos visto en Purga, de lo que hemos visto en Metástasis, en la forma, como usted bien lo señala, actúa la Asamblea en una reforma al Código Orgánico Integral Penal en la que aprovechan para tratar de meter puntos que benefician sus intereses. Si usted está asqueado de eso, hágase sentir. ¿Sabe cómo se va a hacer sentir la gente? En las próximas legislativas, pues, que vienen pronto. Allá haga sentir que usted está asqueado de eso. Porque si usted vuelve a votar por aquellos que quisieron poner esta reforma en vigencia, usted es parte del problema y no de la solución como ciudadano. Entonces no tiene nada que quejarse. Quedémonos callados y dejemos que esto siga funcionando como se ha funcionado hasta ahora. Entonces, si la ciudadanía está asqueada de esto, la oportunidad de hacerlo sentir es en las próximas legislativas, quitándole el voto a aquellos que quisieron hacer esto en la Asamblea, porque en efecto, como usted dice, es impresentable. Pero es que, ¿por qué pasa? Porque ellos siguen teniendo poder. ¿Quién les dio ese poder? Se los dimos nosotros. Entonces, si nosotros como ciudadanos no reflexionamos y decimos, no, esto no puede seguir pasando, ellos van a seguir teniendo ese poder. Probablemente incrementen ese poder. Y esto que vemos y que de lo que hoy nos llama la atención, esta impresentable reforma al COIP, mañana va a estar en vigencia, con peores reformas impresentables. De tal manera que aquí lo que hay que hacer es que exigir, y como ciudadanos, que estas personas pues no puedan volver a estar ahí. Y eso es haciéndose sentir como ciudadano a la hora de votar. Afortunadamente pronto habrán elecciones legislativas y creo que ahí es donde el ciudadano debe de demostrar que realmente está cansado de esto. Repito, lo contrario, nosotros no somos parte de la solución, sino parte del problema. Doctor Juan Manuel Guzmán, ¿cuál debería ser la actuación de instituciones sólidas, en este caso, de acuerdo con la estructura efectivamente, que deviene de la Constitución de Sangolquí del 98, ratificada en la Constitución de Montecristi y ampliada en la consulta popular de mayo de 2011, Consejo de la Judicatura, pero también la Asamblea Nacional, que desde el ámbito político, no solo que quieren interferir en el trabajo en la investigación penal, sino también llevarle a juicio político a quien está enfrentando a la delincuencia organizada, doctor Guzmán. Bueno, ese es el diseño por el que la gente votó. A mí nunca me gustó. Somos un país muy pequeño para tener tanto aparataje estatal. Yo creo que el Consejo de la Judicatura debería desaparecer, debería regresar la potestad disciplinaria a la Corte Nacional de Justicia una vez que se haga una buena selección de jueces. El Consejo de la Judicatura no debería servir para más que administrar los recursos de la función judicial, encargarse de que haya luz, encargarse de que haya papel higiénico en el baño, de que las instalaciones estén funcionando adecuadamente. Pero ¿qué tienen que hacer ellos castigando a los jueces? Por favor, ¿quieres quitarle la independencia judicial a alguien? Crea un Consejo de la Judicatura que pueda castigar a los jueces. Punto. Entonces, claramente, esta entidad fue pensada para controlar a los jueces. Y fue pensada por un espectro político que hoy ya no gobierna y dejó libre, dejó acéfala, digamos, esa gobernanza, ese control que me da la impresión de que estaba pensado para eso. Y pues ese control lo ha tomado otras fuerzas hoy en día, como la criminalidad, por ejemplo. Entonces yo me considero más bien un minimalista reduccionista. Yo creo que debería desaparecer el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y regresar a las tres funciones clásicas del Estado, porque lo único que hemos hecho es agrandar la podredumbre estatal. El Estado ya funcionaba mal, ahora funciona mal en muchas más áreas. Entonces eso lo que implica es un desgaste innecesario de recursos. Eso lo que implica es mayor desconfianza ciudadana. Mire ese Consejo de Participación Ciudadana, creado dizque para dar una plataforma de participación ciudadana a la ciudadanía. Le pregunto a usted, ¿cuánta ciudadanía participa en el control de concursos de méritos de oposición, en el control de fiscalización? No participa nadie. Es un espectro necesariamente político que impide otra cosa que ópticas políticas. Entonces, somos un país politizado. Si vamos a hacer así, regresemos a la asamblea normal, que haga todo lo que hacía normalmente un poder legislativo tradicional, que, ojo, el control y fiscalización siempre ha sido una potestad del poder legislativo, que no me gusta que lo quieran hacer con Diana Salazar como retaliación por lo que ha hecho. De acuerdo, no me gusta que lo quieran hacer, pero eso no significa que no sea una atribución tradicional de la asamblea, digamos, del poder legislativo. Pero yo creo que tenemos que repensar la estructura estatal. Solo para suscribir lo que dijo Julio César respecto al tema del metaverso, el tema de la justicia
con competencia nacional. Es algo que hemos venido trabajando también incluso desde de la academia. No sé si el doctor Cueva lo conocía, pero personalmente he presentado un proyecto en la Universidad de Espíritu Santo para trabajar en un asunto del metaverso como forma de superar la competencia territorial, para justamente distribuir mejor las causas a nivel nacional, detrás de un manto digamos, de anonimato que pueda ser incluso verificado a través de blockchain. Son instrumentos tecnológicos que están a nuestra disposición y que tenemos que explorarlos para poder, digamos, sumar a esta descongestión del sistema respecto a la corrupción. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, y así como Julio César se pregunta dónde está la ciudadanía, yo también pregunto dónde está la academia. La academia tiene que aparecer en este momento. Tiene que aparecer a proponer cosas, a salirse un poco del cuadrante tradicional en el que hemos venido acostumbrados a estar. Es hora de pensar en cosas nuevas, es hora de innovar, es hora de arriesgarnos a proponer cosas, porque es que si no, no tenemos hacia dónde movernos. Doctor Walter Macías, con todas estas sugerencias que se han formulado, de alguna manera tiene que emprenderse los cambios. No es posible que hoy la Asamblea Nacional, dentro del derecho y las atribuciones que tiene de legislar y fiscalizar, hoy pretendan sacar del escenario de la investigación penal nada menos que a la fiscal general que está combatiendo a la delincuencia y el crimen organizado. Sí, coincido con los panelistas, Miguel, pero tenemos un ejemplo claro. El día de ayer vi que era tendencia en redes esta suerte de, entre comillas, apoyo, pero al final del día en un proyecto de que solicitaban, ¿verdad? Un poco más, un poco menos parecido a lo que estaba en el proyecto de reforma ICOIP, que se les otorgara información que en ciertos casos podía ser de carácter reservado, volviendo al mismo escenario de que quieren ejercer ese control de fiscalización y tener información privilegiada, que si hubiese sucedido en los casos de Metástasis y Purga, no tuviéramos a nadie ahorita tras las rejas, el común ordinario podría decirlo en ese sentido, y no tendríamos una investigación que está avanzando sobre los actos de corrupción en la función judicial y en otras instituciones del Estado. Esa faceta de control de la Asamblea es porque sigue la suerte de lo político, ¿verdad? Y no es que ha desaparecido cierto sector o cierta bancada, de paso siempre digo soy apolítico, pero cierta bancada que siempre quiere tener esa hegemonía o que quiere tener ese control dentro de las organizaciones institucionales del país. Entonces es evidente cuál es la suerte de pacto que se tiene, ¿verdad?, en la Asamblea, y mientras exista aquello, no va a existir tampoco esta independencia judicial, ¿verdad? Y tampoco va a existir una libertad para que se pueda actuar de forma ética dentro de la función judicial. Eso ha ocurrido a través del tiempo, no nos olvidemos cuando la Corte Suprema de Justicia fue invadida con las tanquetas, y creo que eso es un referente histórico que es nefasto para la administración justicia del país. Entonces, y más allá de aquello también, yo coincido también, aparte ya un poco apartándome de aquello y también tirando un poco la culpa a la Asamblea y al Consejo de la Judicatura, yo coincido con el doctor Guzmán en el sentido de que el futuro para un acceso a la administración de justicia está en las tecnologías. Si no pensamos en eso y nos dedicamos solamente a ver de que si nos peleamos por ver a cuál vocal le toca más directores provinciales o directores nacionales, no llegamos a nada en el Consejo de la Judicatura. Yo pienso que sí debería desaparecer el órgano, y si no desaparece todavía, porque no es solamente voluntad legislativa, sino una reforma constitucional, lo que debería ocurrir en este momento es que deberían apuntar a que el acceso a las tecnologías, ¿verdad?, da un acceso, valga la cacofonía si se escucha así, el hecho de que los ciudadanos comunes tengamos esa suerte de poder acceder, ¿verdad?, a un sistema de justicia no al 100% efectivo, pero sí un poco más accesible, ¿verdad? Se ha demostrado con ciertos avances, aunque no los hay, el doctor Cueva tiene razón, un expediente electrónico que lo vienen haciendo rimbombancia. Yo no me recuerdo si es el 2016, 17, me acuerdo, creo que era presidente el doctor Gustavo Ya, que empezó con el SAGE 2.0. Le han cambiado de nombre hasta llegar a un SPEL, pero no lograr aquello y haber pedido recursos y haber hecho tantas reuniones por una situación que no pueden sostener, créame que hace visible que el Consejo de la Judicatura es un ente innecesario dentro de la Administración de Justicia. Tranquilamente podemos poner una oficina en la Corte Nacional, digámoslo así, con 10 funcionarios que creo que en cada rama especializada podrían resolver este problema ya hace mucho tiempo. Y con los recursos necesarios
Ya inclusive tuviéramos hasta los software informáticos para haber hecho una oficina electrónica de lujo. No tendríamos necesidad de tener 200 burócratas pasándose el trámite, porque eso es lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, un trámite entre 10 para decir no se puede, o la próxima semana seguimos haciendo una cosa u otra. Pero esos son los alcances del Consejo de la Judicatura por su conformación política, por las estimaciones que tiene cada uno de los vocales en sus cuotas de poder, y si no cambia eso, se aúna a la falta de voluntad legislativa en querer reformar ciertas leyes que van en beneficio del país, que por el contrario, insisto, también corre la misma suerte del Consejo de la Judicatura, únicamente lo que buscan es su beneficio propio o el beneficio de su bancada política, como es evidente en la actual conformación de la Asamblea. Si eso no cambia, seguimos en lo mismo, llegamos a los mismos niveles de corrupción, falta de independencia judicial y desborda en que no se puede avanzar con una ética o una mística de un funcionario o la administración de justicia. Eso, Miguel. Claro, eso le correspondería a las reformas, evidentemente, a la Asamblea Nacional, doctor Macías, pero vea usted eso que quisieron proponer, esa reforma penal impresentable que hoy está en el limbo, o sea, que contribuye a la impunidad. ¿Qué piensa usted también como académico, doctor Macías? Claro, yo apenas me enteré de ese proyecto, que primero en la mesa, ¿verdad? Todo el mundo le dice sí para que vaya al pleno, luego todo el mundo se lava la cara y las manos, y la molestia de leerlo eran creo que 84 artículos para reforma. Tiene una connotación política y en realidad solamente beneficia a una bancada. Hay que ser en primer lugar honestos con aquello. En segundo, es impresentable porque desnaturaliza todo el orden penal y creo que en eso los panelistas creo que coinciden en aquello. Y tercero, es evidente que lo que quieren hacer es sacar del camino, como ya lo dije, a quienes les estorban. En este caso, seamos honestos, quieren sacar del camino a la Fiscalía General del Estado, en este caso quien está regentándolo a la señora Fiscal General actual. Entonces, esta suerte de reformas no es que estén en el limbo, Miguel, porque igual el procedimiento legislativo les dio de que en esa ocasión no pasó, ¿verdad?, en la votación la propuesta hecha por la bancada mayoritaria de la Asamblea. Sin embargo, queda en el congelador para los 60 días. ¿Y qué es lo que pretenden? O sea, yo puedo lucurar y soy ciudadano porque siempre ha pasado en el país de Pepito, como le digo yo. Duerme en el olvido un momento cuando ya están en la palestra otras situaciones un poco más relevantes. Pasa entre gallos y medianoche y cuando acuerda nos meten un paquete de reformas y no sabemos cómo fue. Eso es lo que más o menos avisora pretende ocurrir dentro de los 60 días que están transcurriendo para aquello, en ese congelador de reforma. Porque no se olviden también que bien más o menos se está tratando de actualizar, ¿verdad?, el debate respecto de las reformas al COI, pero nadie ha manifestado que definitivamente eso hay que archivarlo de forma total y volver a repensarlo, ahora sí con una línea que vaya de la mano de lo que realmente el Código Orgánico Integral Penal merece o amerita. Porque lo más irrisorio es que dentro de todos los antecedentes, el presidente de la comisión, señor Fernando Cedeño, dice que la corrupción viene campeando desde el año 2011, 2012, 13, 22, 23 y llegamos al 24 y es necesario toda esta reforma. No fueron asambleístas ellos desde hace un periodo atrás que también fueron cesados por la muerte cruzada. No son ciudadanos hace años. Hay reformas en el COI ya desde el 2014 sacadas unas 4, 5, 6 y recién se dan cuenta que hay corrupción. O sea, no utilicen eso que compra y vende a la ciudadanía para querer introducir lo que les beneficia a su bancada política. O sea, por lo menos los que somos juristas no caemos en ese juego. Entonces, es evidente que es una línea política que tienen trazada para su beneficio propio y que lo que impulsa nomás es volver a retomar el poder en las actuaciones que anteriormente tenían. No solamente que eso, Miguel. Doctor Julio César Cueva, ¿qué debiera pasar con esas reformas que a momentos han dicho son necesarias, pero que hoy, por ejemplo, la reforma penal está en el limbo después de todo lo que pretendieron hacer con el pronunciamiento inicial de la Comisión de Justicia y que demuestra una agenda de impunidad? Bueno, Miguel, en lo que el procedimiento legislativo lo permita, creo que aquellas que vale la pena rescatar deben rescatarse, aquellas que han sido corrompidas por la política deben de reformarse, e incluso creo que habría algunas que agregar.
Por ejemplo, yo no estoy realmente en desacuerdo con esto que se pretendía de archivar, vencido el plazo legal, las investigaciones previas. No, no estoy en desacuerdo porque para eso es un plazo legal. Los plazos legales son fatales. Y es inaceptable que la fiscalía diga, no es que el delito no, mientras el delito no prescriba, no tengo por qué archivarla. Bueno, déjame decir una cosa, el peculado no prescribe. Significa que si yo tengo 20 años y me denuncian por peculado, tengo que morirme para que me archiven la investigación, pero es absurdo. Pero tampoco esto de que entre en vigencia la reforma y archívelo, porque ahí se van a beneficiar algunos que hoy están metidos en purga, ¿verdad? Lo que debe decir la norma es que debe haber un plazo razonable, que puede ser de 1 año, que es de 1 año y de 2, y que vencido el plazo, ¿verdad? Si el fiscal le justifica a un juez que la investigación ha sido activa, por ejemplo, y que necesita más tiempo, el juez lo puede autorizar hasta por 6 meses o 1 año en un caso y hasta por 1 año más en otro. Y después de transcurrir esa prórroga, ¿verdad? Si el fiscal ya no tiene elementos, archivarlo. Creo que sería lo técnico y sería además lo correcto. Usted no lo puede tener de por vida hasta que la fiscalía le dé la gana, porque eso investigado, cuando usted no consigue nada durante 3, 4, 5 años, es inaceptable, porque además viola un plazo razonable y en cierta forma pues la tranquilidad de un ciudadano que no tiene por qué haberse sometido a una denuncia que muchas veces es temeraria, maliciosa y nunca se declara así. Doctor Creo Cueva, que hay que agregarle algo que es importante, que es claro, no tanto la imprescriptibilidad de delitos, sino más bien el catálogo de delitos que pueden ser juzgados en ausencia. Eso combatiría más la impunidad que la imprescriptibilidad. claro, si me permite, justamente le iba a preguntar eso, la imprescriptibilidad, porque hay muchos que fugan del país y que finalmente esperan que se archive o que prescribe el caso para volver tranquilamente, lo cual es una forma de impunidad, doctor Cueva. Sí, claro, pero a ver, los delitos más graves, la prescripción es bastante larga, porque por ejemplo un homicidio, la prescripción es de 26 años, no es cualquier cosa. El problema es para delitos, por ejemplo, como el tráfico de drogas y todos los delitos conexos, en donde usted se va fuera del país y puede seguir, como ya lo ha dicho la prensa y ya se conoce, dirigiendo estas estructuras porque son transnacionales desde el extranjero. Y usted como Estado tiene que seguir esperando a ver si algún día lo capturan para poderlo terminar de procesar. Si usted además de imprescriptible lo hace que pueda ser juzgado en ausencia, eso tiene varios beneficios. Primero, momento en que usted ya lo juzgue en ausencia y lo condena, ya es más fácil conseguir que el Interpol le haga una alerta, usted pedirle al Interpol una alerta roja para poder localizarlo, capturarlo y traerlo. Primer punto. Pero lo más importante es que para ciertos delitos, porque hay excepciones y eso es bueno, ya puede iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Porque si usted le quita a esta gente sus bienes, ya les corta la posibilidad de seguir en el extranjero, por ejemplo. Entonces, tiene su beneficio el juzgarlos en ausencia porque le permite a usted ya tener una condena, no preocuparse por una prescripción. 2, facilita pues la solicitud de localización y captura para fines de extradición con la Interpol, pero sobre todo y lo más importante, usted va a poder ya ir al procedimiento de extinción de dominio. Mientras usted no tenga eso, tiene una persona con un juzgamiento suspendido, no puede hacer ni lo uno ni lo otro en cierta por lo del Interpol podría, pero lo otro en la extensión de dominio se complica, ¿verdad? Y entonces ya usted empieza a tener una suerte de impunidad. Entonces creo que las reformas en aquello que el procedimiento legislativo lo permita, deben de algunas mejorarse, las que están bien mantenerse e incrementarse algunas que faltaron. Doctor Juan Manuel Guzmán, ¿qué debiera pasar con estas reformas en la forma como se ha planteado y que en un caso, el caso de la reforma penal, ha quedado en el limbo? Doctor Guzmán, por favor, decía qué hacer con estas reformas en estas condiciones que vive el país y que se pretendió, como se dijo en la Asamblea Nacional, meter gato por liebre de una reforma penal. Hola, hola. Sí, adelante, doctor Guzmán, por favor. Perdón, perdí la señal, por lo tanto no pude escucharle nada. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, decía, ¿qué hacer finalmente con estas reformas como nos han ilustrado el doctor Walter Macías y el doctor Julio César Cueva, que si bien hay necesidad, pero no distorsionadas como se planteó en el caso de la reforma penal? Este es un diálogo con los doctores Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, jurista, el doctor Julio César Cueva, penalista, y el doctor Juan Carlos Guzmán. No sé si escuchó la pregunta que le formulé, doctor Guzmán.
para que lo conteste. Perdón, estoy teniendo problemas con la conexión, pero sí, creo que me... Qué pena, perdimos la conexión. No sé si... A ver, doctor Guzmán, a ver si intentamos la respuesta de la pregunta que le formulé. Por favor, el audio. ¿Se me escucha ahí? Perdón. Sí, perdí la ahí, conexión. por favor, adelante, por favor, con una respuesta. Bueno, básicamente yo creo que todos aquí coincidimos en que el Código Orgánico Integral Penal es una ley muy particular. Es una ley que, a diferencia de muchos países, a nosotros nos los trajeron de un lunes a un martes, nos la presentaron y cambiaron por completo el sistema de justicia penal como venía haciéndose. Entramos a la oralidad, pasamos a un sistema acusatorio adversarial de la nada, a diferencia de México, por ejemplo, que todos sus funcionarios judiciales fueron siendo capacitados, digamos, progresivamente, en Perú igual, en Colombia igual. Nosotros somos, creo, el único país del que tengo registro que de un lunes a un martes pasamos de ser un sistema escrito, digamos, a un sistema oral acusatorio adversarial por completo. Entonces, eso tiene sus cosas. Pero además, esa norma, además de ese cambio paradigmático impresionante que conllevó, fue muy pretenciosa al tratar de modificar todo el régimen general, todo el régimen del catálogo de delitos, todo el régimen procesal y todo el régimen de ejecución de penas en una sola ley, lo cual es bueno tener todo en una sola ley, a mí particularmente me gusta, pero hacerlo en un solo golpe iba a tener un impacto importante en cuanto al sistema de justicia penal y a cómo iban a aplicarlo, digamos, en las sentencias y en la práctica. Entonces, definitivamente el Código Orgánico Integral Penal tiene muchísimos defectos de fondo y también de forma. Si nos ponemos un poco más profundos en la dogmática, no sabemos si ese código es finalista, funcionalista, causalista, positivista, neocantiano, no sabemos bien qué es ese código. Tiene criterios de todo un poco, los han tirado ahí, los han mezclado y nos han dado un Frankenstein que no funciona muy bien a mi criterio. Hay que reformarlo, definitivamente hay que reformarlo, pero las reformas no pueden venir de la manera en que han venido, digamos, no puede ser, no puede venir la reforma necesariamente de un sector político, porque vamos a tener lo que ya vimos, un retoque de la ley a gusto y criterio del político. Las reformas al COIP tienen que venir necesariamente del sector justicia, del sector de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo, o sea, en mi mundo ideal existe un escenario en el que la Corte Nacional de Justicia, llena de los jueces que han sido, digamos, ganadores del concurso de méritos de oposición hemos podido lograr tener jueces probos y aptos para estar en la Corte Nacional de Justicia. Esa Corte Nacional de Justicia que se reúna pues con la Corte Constitucional, con la Fiscalía General del Estado, con el sector académico, ojo con esto, con el sector académico y con los profesionales de defensa, ya sea pública y privada, y haga una suerte de consensos en las reformas que deben hacerse. Es muy difícil hacerlo de esa manera, pero otra manera en que se puede hacer es que cada sector que he mencionado haga sus propias sugerencias de reforma y luego esas sean revisadas por alguna comisión encargada de las reformas, como ha ocurrido, por ejemplo, en Puerto Rico, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, comisiones especializadas de juristas especializados en la materia que hagan y recojan estas propuestas de reforma y les hagan sus modificaciones, las ajustes y sean finalmente pulidas lo suficientemente para ser presentables ante un órgano legislativo. Yo creo que así tiene que hacerse una reforma del Código Orgánico Integral Penal y no una compilación de intentos de reformas de legisladores que han propuesto una u otra cosa a lo largo del tiempo. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis a los juristas y académicos, doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional, el doctor Julio César Cueva, penalista, y el doctor Juan Manuel Guzmán, catedrático. Muy gentiles su valioso aporte esta mañana. Muchas gracias, encantado. Gracias, saludos a todos, buen día. Gracias, buen día.
Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, en Exa FM ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos por su seguimiento y les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presentan. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas se alinean en un mismo escenario. Es una experiencia inolvidable.